Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a ver la descomposición de un número en factores primos. Este tema está directamente relacionado a la teoría de los números y es en sí el teorema fundamental de la aritmética, también conocido como el teorema de la factorización única. Este teorema, jóvenes, nos dice que todo número natural mayor que 1 es un número primo o es un número que se puede formar con la multiplicación de números primos. Recuerden que los números naturales son los enteros positivos. Para poder entender esto, muchachos, lo que ustedes tienen que tener bien claro es qué es un número primo y qué es un número compuesto. En el video anterior ustedes vieron que un número primo es aquel que tiene dos divisores y un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores. El número 1 es el único número de los números naturales que no entran dentro de estos dos conjuntos. Es decir, el número 1 no es un número primo y tampoco es un número compuesto. Y lo que nos dice este teorema, jóvenes, que conocemos como el teorema fundamental de la aritmética, es que todos estos números que llamamos compuestos, que no son números primos, se pueden formar con la multiplicación de números primos. Esto es lo que nos dice el teorema. Vamos a analizar este teorema de una manera práctica. ¿Quiénes son los números que se pueden descomponer con factores primos? Es decir, que se pueden obtener al multiplicar números primos, solamente los números compuestos. En esta lista, los únicos números que se pueden convertir en factores primos son el 4, el 6, el 8, el 9, el 10 y el 12. ¿Cómo convertimos al número 4 en factores primos? Si ustedes multiplican 2 por 2, les da 4. ¿Cómo convertimos al número 6 en factores primos? Si ustedes multiplican 2 por 3, nos da 6. Y el número 8, si ustedes multiplican 2 por 2 por 2, les da 8. El número 9, si ustedes multiplican 3 por 3. El número 10, si ustedes multiplican 2 por 5. Y el número 12, si ustedes multiplican 2 por 2 por 3. Todas estas multiplicaciones, jóvenes, se hicieron con números primos y nuestros resultados nos dan números compuestos. Esto es lo que nos dice el teorema fundamental de la aritmética, que todos los números que no son primos se pueden formar con la multiplicación de los números primos. Y este teorema, jóvenes, también se conoce como el teorema de factorización única, ya que los factores que intervienen en la multiplicación para formar a cada número compuesto son únicos para cada uno de estos números. Es decir, para formar el número 12, los factores son el 2 y el 3. El orden puede cambiar. Puedo multiplicar primero 3 por 2 o también puedo multiplicar 2 por 3 por 2. Es decir, los números pueden tener diferente orden, pero los factores siempre van a ser los mismos para cada descomposición de número compuesto. Pero ¿cuál es el procedimiento que nosotros tenemos que hacer para encontrar los factores primos que descomponen a un número compuesto? El procedimiento es el siguiente. Por ejemplo, si continuamos con esta lista, jóvenes, el siguiente número que se puede descomponer con factores primos es el 14, ya que el número 13 es un número primo. Ponemos al número 14 y una raya para separar a los divisores primos. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar qué números primos son divisores de 14 y vamos a empezar con el número 2, que es el primo más pequeño. Siempre vamos a empezar así. El número 2 es divisor de 14. Recuerden que el divisor de un número es aquel que divide a ese número en partes enteras. Y como el 14 es un número par, el número 2 lo puede dividir en partes enteras. Para hacer este procedimiento, colocamos al número 2, que es divisor de 14, y vamos a dividir 14 entre 2. Si ustedes dividen 14 entre 2, su resultado es 7. Ese resultado lo ponemos abajo del 14 y hacemos el mismo procedimiento. El número 7 ya no se puede dividir entre 2, tampoco se va a dividir entre 3 ni entre 5. El único valor que va a dividir al 7 es el 7, ya que el 7, jóvenes, es un número primo. Entonces, nosotros tenemos que dividir 7 entre 7 y nuestro resultado nos da 1. Ya que lleguemos al resultado de la unidad en estas divisiones, ya hemos terminado la descomposición del número. Es decir, el número 14 se descompone con los factores que encontramos acá, que es el 2 y el 7. La multiplicación de 2 por 7 me da 14 y tanto el número 2 como el número 7 son números primos. Hagamos lo mismo con el número 15. Vamos a poner al 15, ponemos una raya y empezamos a evaluar qué números primos dividen al número 15, empezando con el número 2. El número 2 no es divisor de 15, ya que el número 15 es un número impar, pero el número 3 sí es divisor de 15. Lo ponemos a un lado del 15
y nosotros vamos a dividir 15 entre 3. Nuestro resultado es igual a 5. El número 5, jóvenes, ya sabemos que es un número primo, por lo tanto solamente se va a poder dividir entre él mismo. Cuando llegamos a un número primo en este procedimiento es que hemos terminado la descomposición, ya que al dividir 5 entre 5 nuestro resultado nos da 1. ¿Quiénes son los factores primos que forman al número 15? Son el número 3 y el número 5, ya que si ustedes multiplican 3 por 5 nuestro resultado nos da 15. Hagamos lo mismo con el número 16, el mismo procedimiento. Ponemos al número 16. Como el número 16 es un número par, lo podemos dividir entre 2. Si ustedes dividen 16 entre 2, su resultado es 8. Como el 8 sigue siendo un número par, podemos volver a utilizar al número primo 2 para poder descomponerlo. Si ustedes dividen 8 entre 2, nuestro resultado nos da 4. El número 4 sigue siendo un número par, por lo tanto podemos volver a utilizar al número 2 y lo vamos a utilizar tantas veces hasta que ya no sea posible utilizarlo como divisor. Cuando nosotros dividimos 4 entre 2, nuestro resultado nos da 2 y el 2 pues es un número primo y solamente se puede dividir entre 2, es decir, si tú divides 2 entre 2 nos da 1. Ya hemos terminado la descomposición del número 16 en factores primos. ¿Quiénes son los factores primos que descomponen al número 16? Son el número 2, el número 2, el número 2 y el número 2, es decir, la multiplicación del número 2 4 veces es la descomposición del número 16. Si tú multiplicas 2 por 2 por 2 por 2, tu resultado te va a dar 16. Recuerden que cuando un número se multiplica por sí mismo es una potencia y el grado de la potencia es las veces que ese número se está multiplicando. Por lo tanto, 16 es igual a 2 elevado a la cuarta potencia. Hagamos lo mismo con el número 18, ya que el número 17 es un número primo. Los números primos no se pueden descomponer de esta manera, pero el número 18 sí. El número 18 se puede dividir entre 2. Si nosotros dividimos 18 entre 2, nuestro resultado nos da 9. Ya no podemos volver a utilizar al número 2 como divisor, ya que el 9 es un número impar, pero sí podemos utilizar al número 3, es el siguiente número primo. Si nosotros dividimos 9 entre 3, nuestro resultado es 3. Y el 3 ya es un número primo que solamente se puede dividir entre él mismo, es decir, que 3 lo dividimos entre 3 y nuestro resultado nos da 1. Ya que llegamos a la unidad, esta descomposición la hemos terminado. Los factores que intervienen en la composición del número 18 son el 2, el 3 y el 3. Es decir, que si tú multiplicas 2 por 3 por 3, tu resultado te va a dar 18, que es lo mismo que 2 multiplicado por 3 elevado a la 2. Hagamos lo mismo con el número 20. Si ustedes descomponen al número 20, podemos utilizar al número 2 como divisor de 20. Si nosotros dividimos 20 entre 2, nuestro resultado nos da 10. Podemos volver a utilizar al número 2 como divisor de 10. Si dividimos 10 entre 2, nuestro resultado nos da 5. El número 5 ya es un número primo, por lo tanto solamente lo podemos dividir entre él mismo. Si nosotros dividimos 5 entre 5, nuestro resultado nos da 1. Ya hemos terminado la descomposición del número 20 en factores primos. Nuestro resultado es la multiplicación de 2 por 2 por 5 y esta operación, si la simplificamos, es igual a 2 elevado a la 2 multiplicado por 5. Hagamos lo mismo con el número 21. El número 21 también es un número compuesto. Si ustedes factorizan al número 21, no pueden utilizar al número 2 como factor primo, ya que no es divisor del número 21, pero el número 3 sí. Si ustedes dividen 21 entre 3, nuestro resultado nos da 7. El 7 ya es un número primo, por lo tanto solamente lo podemos dividir entre él mismo, es decir, si nosotros dividimos 7 entre 7, nuestro resultado es 1 y esta descomposición ya la hemos terminado. El resultado de la descomposición de 21 es la multiplicación de 3 por 7. Es así, jóvenes, como nos damos cuenta que todos los números compuestos se pueden factorizar con factores primos. Es por eso que a los números primos algunos matemáticos los llaman el ADN de los números, ya que los números primos son los que forman a los demás números compuestos. Es decir, el ADN en los seres vivos es una proteína que se encuentra en el núcleo de las células y que precisamente forma las características de los seres vivos. Lo mismo pasa con los números primos, son lo que forma a los números compuestos y les da sus características. Es por eso que algunos matemáticos los llaman el ADN de los números. Lo llamen como lo llamen, jóvenes, los números primos son parte importante, son un concepto muy básico de las matemáticas y es por eso que forman el teorema fundamental de la aritmética. La aritmética en matemáticas, jóvenes, es la rama de las matemáticas más básica que existe. Es decir,
decir, todas las demás áreas de matemáticas, tanto el álgebra, la geometría, el cálculo, la probabilidad, la estadística y todas las ramas de las matemáticas que se dan, tienen su fundamento en la aritmética. Y la aritmética, su teorema fundamental, se basa en los números primos, que nos dice que todo número compuesto se puede formar con la multiplicación de números primos. Por mi parte es todo, jóvenes. Espero que este tema quede claro para todos ustedes, que este video les sea útil, y desde la distancia les mando un saludo esperando que ustedes y sus familias se encuentren lo mejor posible.